Muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Oh, excelente, excelente. Espero que hoy hayamos venido con el corazón rebosante, dispuesto, alegre después de cantarle esas excelentes canciones a Dios dirigidos con la banda. Vamos a orar este momento para poner en manos del Señor este tiempo. Así que si me acompañas a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por regalarnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Cuando pienso, Dios, en que hay lugares actualmente en el mundo donde no existe la libertad para poder congregarse y cantarte junto como iglesia y escuchar, Señor, un mensaje. Wow, digo, qué afortunados somos. Señor, que esta noche tú nos puedas hablar a nuestros corazones. Que esta noche, Señor, nuestra carne, Señor, no ponga resistencia a las direcciones de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu pueda hacer el trabajo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos, Señor, que guíes este tiempo y que de verdad, Padre, nos puedas instruir, nos puedas dirigir, nos puedas enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos recuerdos de esos primeros años de creyentes, ¿verdad? Y voy a mover esto un poco acá. Y yo estaba trayendo a mi memoria esos primeros años donde alguien se ocupó por alguna razón, me vio por ahí, me vio en las sillas y decidió usar su tiempo para iniciarme, para enseñarme, para mostrarme, no solo con las lecciones, sino con su vida, pasando tiempo, lo que significaba una vida en Cristo, vivir una vida en Cristo, vivir una vida centrada en Cristo y vivir una vida buscando convertirse en un seguidor y en un discípulo de Jesucristo. Y yo de verdad que doy tantas gracias a Dios por el tiempo que esta persona usó en mi vida. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que está aquí y que tiene en su mente y tiene a alguien que se ocupó de ustedes, de igual manera hay un profundo agradecimiento. Iniciamos la semana pasada con esta serie que se llama Vamos de pesca, ¿verdad? Algunos aquí nunca han pescado ni un bagre, nada, mejor lo gripe un pescado, ¿verdad? Hablando de ir al mar o ir al río a pescar, ¿verdad? Pero estamos hablando, cuando dijimos vamos de pesca, estamos hablando de aquella frase que Jesús le dijo a sus discípulos, que los iba a convertir en pescadores de hombres. De eso se trata la vida cristiana. A veces somos egoístas pensando que la iglesia es simplemente para llenar mis necesidades, en el sentido de que Dios
me dé sus promesas, de que Dios resuelva mis situaciones, de que Dios me dé salud, de que Dios mejore mis finanzas. Esa es una forma de pensar. Y Dios lo hace, y Dios nos bendice. Pero tenemos que agarrar el sentido de misión, porque la iglesia, el sentido de misión y el sentido de la iglesia y el propósito de la iglesia es que otras personas, así como nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, otras personas, mediante, como instrumento, ustedes y yo, puedan llegar a conocer también a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y si recuerdan, la semana anterior hablamos de ser audaces y mencionamos 3 cosas importantes. No sé si las recuerdas. Si no las recuerdas, te las voy a recordar. Dijimos que éramos audaces cuando buscábamos y servíamos a quienes estaban sin Cristo, quienes estaban perdidos. Buscar y servir. O sea, salir de mi comodidad, ir. Lo otro que dijimos es que somos audaces cuando invertíamos nuestra vida en lo que tiene un valor eterno. O sea, las personas es lo más valioso para Dios. Dios nos mandó a su Hijo para redimir la tierra, para salvar los bosques, los ríos, los mares. No, dije que todo eso va a ser demolido, todo eso va a ser quemado al final de los tiempos. Pero lo más valioso es las personas, lo que Dios creó, el ser humano, la persona. Bueno, Dios creó también lo otro, pero el ser humano es a lo que Dios le ha dado eternidad y el compartir una eternidad. Lo tercero que dijimos es que somos audaces cuando invertimos tiempo en pláticas espirituales. Y hablábamos de aquel momento especial donde Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿recuerdan? Y Jesús, ante aquel hombre que era un conocedor de la Escritura, se fue directamente a clarificarle la salvación. Y tuvo esa plática interesantísima con Nicodemo. Usualmente, cuando hablamos en cómo Dios llena nuestras necesidades, usualmente hablamos de cómo Dios nos ayuda en las tribulaciones, cómo Dios nos ayuda en nuestros problemas, cómo Dios se muestra una y otra vez a nuestro favor en diferentes circunstancias. Y nos encanta ver a Dios actuar en nuestra vida. Nos encanta ver a Dios como Él, de una forma tan amorosa, trabaja en nuestras vidas y hace cosas increíbles, que no las merecemos, pero que vemos a Dios hacerlo. Pero hay algo que tenemos que tener en mente, y es que muchas veces no pensamos nosotros en aquellas cosas que para Dios son importantes. Por ejemplo, quizás todos aquí tuvimos un padre y una madre. ¿Será que nosotros hijos pensamos, valoramos en las cosas que para nuestro padre son importantes? ¿Conoces las cosas que son importantes para tu papá o para tu mamá? Entonces mi razonamiento es, si Dios dice que lo más importante para Él es la salvación del ser humano, y esa es la razón del por qué mandó a su Hijo único a morir en la cruz, entonces para mí debe de ser importante. Y por eso estamos hablando de esto que estamos hablando hoy, de la importancia de que otras personas, nosotros ser canales para que otras personas puedan llegar a conocer a Jesucristo, que lo puedan llegar a conocer. Lo que es importante para tu padre debe ser importante para mí. No sé cuál es tu tipo de temperamento. En este año vamos a ver, creo, en los grupos y en la iglesia, esa serie de los temperamentos. Pero aquellos de ustedes que ven a los pescadores que van al mar, ¿verdad? Que se van de madrugada al mar a pescar pescado, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes de un pescador que madruga, se va al mar, entra y está en la madrugada y le agarra posiblemente el sol de la mañana y logra pescar algo de peces, logra meter peces a su lancha, a su nevera,
¿Y qué dirían ustedes de esa persona, de ese pescador, que llega a la casa, si acaso baja la nevera con peces y la pone ahí en el patio, en el porche, se va y se olvida? ¿Qué pasa con esos pescados? Lo deja ahí 3 días. ¿Qué pasa, Edgar? Se pudren. Se pudren. ¿Qué nos dice eso? El trabajo nuestro no termina cuando le damos el evangelio a alguien. El trabajo nuestro continúa cuando nosotros nos disponemos a hacer ese espacio en nuestra vida apretada y agitada, porque si para mí es importante, para mí es importante los intereses de mi Padre Celestial, entonces yo tengo que ver cómo abrir ese espacio en mi tiempo para que ese pescado que Dios me permitió milagrosamente muchas veces pescarlo, que no se pudra en la hielera. Muchas personas que llegan a creer en Jesucristo simplemente terminan desanimados y terminan afuera de la iglesia muchas veces porque nadie tuvo el amor y nadie tuvo esa determinación de trabajar en sus vidas. Y eso es bien importante y tenemos que considerarlo. Si nosotros hemos abrazado el mandamiento de la Gran Comisión, muy importante. Yo creo que algo que debemos tener nosotros y de considerar y debemos de aclarar, mejor dicho, es términos que son importantes entenderlos. El primer término es un creyente, creyentes. ¿Quién es un creyente? Un creyente es alguien que ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Pero un creyente no necesariamente es un discípulo. Llegamos a ser creyentes en el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo para salvación. En el momento que entendemos que somos pecadores y que no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay posibilidad alguna que mediante mis buenos actos, mi buen comportamiento, mis buenas obras, podamos salvarnos. Y recibimos por la gracia la salvación. Entonces me convierto en un creyente. Eso es lo que aprendemos en la Biblia. Pero también está el término, además de creyente, discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que imita a su maestro y decide vivir su vida en base a la voluntad de Dios. Un examen rápido para ti y para mí. ¿Dónde estás? ¿A qué nivel estás? No estamos hablando de cuánto tiempo tienes de ser parte y miembro de la iglesia. ¿Eres un creyente o eres un discípulo? ¿Y qué pasa entre un eslabón y el otro? Entre el eslabón de ser creyente y el eslabón de ser discípulo. Hay varias implicaciones. Primero, una decisión. Lo segundo es que tiene que haber alguien que me ayude a poder moverme, por decirlo de esa manera, al siguiente nivel, que es el nivel de convertirme en un discípulo. Vamos a leer uno de los versos que dio pie al nombre que nuestra iglesia tiene en todas nuestras iglesias, Gran Comisión en Latinoamérica y en otros países. Mateo 28:19. Leámoslo juntos, lo tenemos ahí. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hasta teníamos una canción. ¿Cuántos cantaron esa canción? Alcanzando todas las naciones. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿O ya no se acuerdan? No, Checho, ¿no la conoces? Vamos a tener que cantarla de nuevo, aprenderla de nuevo. Preguntas que queremos responder hoy. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué o cómo se hace el discipulado? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? ¿Y dónde me encuentro con respecto a ello? Hay una pequeña gráfica que nos da una idea del ciclo natural de una persona que mediante un proceso de conocimiento bíblico, un proceso de práctica de vivir en obediencia,
junto con eso, comienza a experimentar o a utilizar, mejor dicho, los dones espirituales que recibe cuando llega a convertirse en un creyente, lo conducen a ser un discípulo. Y esa gráfica, no sé si la tenemos ahí, si nos ayudas, comenzamos aquí en el lado izquierdo donde dice, si vemos ahí en la parte interna están lo que yo le llamo detonantes. Detonantes para que suceda una acción o una reacción. El primer detonante en la vida de una persona que no conoce a Jesucristo, se le es presentado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es Cristo murió por los pecadores, les dio vida eterna a través de la muerte sacrificial de Jesucristo, y que si la persona llega a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sin las obras, que esa persona llega a ser un creyente, un cristiano, una persona salva. Entonces el detonante es el Evangelio. Presentamos el Evangelio a la persona y entonces esa persona tiene una de dos decisiones: aceptar o rechazar. Aceptar a Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Supongamos que la persona recibe a Jesucristo, acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Hasta ahí el ejemplo del pescador que logró un pescado a la hielera, por decirlo así, digámoslo así. Ok, ¿lo vas a dejar en la hielera? ¿Cuál es el siguiente detonante? ¿Cuál debería ser ese siguiente detonante en la vida de ese nuevo creyente? Es que ese comienza a escuchar más de Jesucristo a través de tu vida personal, a través de un estudio en el grupo de crecimiento o en las reuniones de iglesia o tiempos especiales, qué sé yo. Comienza a escuchar y entonces esa persona toma una decisión, porque se necesita tomar la decisión. Así como los que estamos casados un día tomamos la decisión de casarnos, muchos sin saber a lo que nos estábamos metiendo, pero lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos, una decisión. Fausto está levantando la mano, Fausto. Lo hicimos. Entonces, ¿cuál es el siguiente detonante ahí? Alguien que quiere hacer el trabajo que le corresponde a un discipulador. Entonces esa persona viene y se acerca a ti y te dice: hey, fíjate que me gustaría tener la oportunidad de que pudiéramos conversar más sobre Jesucristo y más sobre la Biblia, y pudiéramos desarrollar inclusive algunas lecciones que como iglesia hemos desarrollado para poder tener una base doctrinal básica sobre la Biblia. ¿Te gustaría aprender un poco más? Y la persona dice sí. Mire, cuando esa persona dice sí, wow, es como como que te dejen, calificaste para ir a las Olimpiadas de Seúl, Corea, ¿verdad? Porque no todas las personas están dispuestas, y en eso estamos claros, y respetamos la decisión de cada persona, ¿verdad? Dios tiene un momento, y eso tenemos que entenderlo. Dios tiene un momento para cada persona. Nosotros no podemos presionar, simplemente podemos ofrecer nuestro apoyo, nuestra ayuda, para ayudar a las personas a avanzar en su fe. Entonces viene ese detonante, tú te haces disponible a esa persona, y la persona, junto con tu disponibilidad, toma la decisión y entonces comienza a seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo tiene una implicación profunda. Seguir a Jesucristo significa hacer su voluntad, vivir para Él. No se trata de una vida de perfección, no se trata de una vida de que no vamos a fallar. Se trata de una vida donde aprendemos a vivir y a experimentar, a vivir en la gracia de Dios y a experimentar la gracia de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, comienza a hacer una obra interna de transformación. Fíjense que cuando a mí me invitaron a la iglesia, las primeras veces, una de las preguntas que yo le hice a la persona que me estaba invitando es: oíme, le digo, ¿y ahí en tu iglesia qué prohíben? Esa fue mi interés, porque yo había oído, ¿verdad? No sé ahora, pero me imagino que allá prohíben de esto, allá prohíben del otro. ¿Y qué prohíben ahí? Y la persona, la respuesta que me dio fue: no, no prohíben nada. Y yo dije: ¿y qué tipo de iglesia será esa donde no prohíben nada? Porque había oído, estaba acostumbrado a oír que prohibían de todo, ¿verdad?
hasta comer baleadas sin pocos frijoles era prohibido. No, no, son bromas. Y entonces cuando ella me dice eso, y yo le digo, oye, pero ¿cómo es eso? Que no prohíben nada. O sea que, mira, me dice, el asunto es que Dios comienza a hacer a través del Espíritu Santo una obra de transformación en tu vida. Y Dios comienza a cambiar inclusive tu forma de pensar, tus pensamientos. Comienza a poner nuevos deseos en tu corazón. Y entonces cuando yo me quedé pensando en ello, y bendito Dios que luego llegó, no, esa fue la persona que me invitó, pero luego llegó la persona que se hizo disponible a mí y comenzó a invitarme a tener más pláticas sobre Jesucristo, sobre la Biblia, sobre la Gran Comisión. Y entonces yo comencé a experimentar esos cambios que esa persona, en esa pregunta que yo le hice, Dios comenzó a hacer cambios. Y de repente, nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevas decisiones, una forma diferente de pensar, una vida con sentido, con propósito. Ya la vida que yo me había dibujado para mi futuro cambió radicalmente, porque yo pensaba únicamente en el sentido material. O sea, toda una revolución ocurrió dentro de mí. Eso es lo que sucede cuando una persona comienza a seguir a Jesucristo. Una revolución dentro de él comienza a suceder. Y luego, el siguiente detonante es que esa persona comienza a experimentar la madurez. La madurez, control, su temperamento, control sobre sus reacciones, control sobre su forma de hablar inclusive. He conocido personas que, como decimos, de 100 palabras, 99 eran palabras, ya saben ustedes, y ver cómo Dios comenzó a cambiar eso. O sea, a lo largo del tiempo he podido ver muchas vidas cómo fueron cambiadas simplemente por seguir a Jesucristo. Entonces comienza a crecer en madurez, avanzar en su madurez, y hay un crecimiento evidente. Hay evidencia de que hay un crecimiento. Entonces comienzan las personas. Yo recuerdo que al inicio, cuando me veían ir con una Biblia a la iglesia, mis amigos del barrio, ya sé por qué vas ahí. Eso no te va a durar. O sea, eso era. Pero conforme pasó el tiempo, las personas comenzaron a ver de que había algo real en mi vida, que mi deseo de servir a Dios era genuino. Y entonces las personas comenzaron a respetarme. Las personas que estaban cerca a mí comenzaron a respetarme simplemente por ver que comenzó a haber evidencia de un compromiso con Dios, de un crecimiento espiritual. Y luego el tercer o el cuarto detonante ahí es cuando decidimos comprometernos con la causa. Con la causa. Muchos hombres y mujeres hoy están comprometidos con muchas cosas. ¿Con qué estás comprometido hoy tú? ¿En qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus energías, tu inteligencia? Cuando ese creyente comenzó y decidió por la disponibilidad de alguien seguir a Jesucristo y comenzó a crecer en madurez, entonces toma una decisión aún mayor, y es comprometerse de por vida a servir a la causa de Jesucristo. Es decir, vivir para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Y es ahí donde Dios dice que somos considerados embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un enviado, ¿verdad? Esa es la traducción de un embajador, o el significado de un embajador, que es alguien que es enviado. ¿Es enviado para qué? Hace poco, cuando mi hija se graduó, escuché el discurso de quien era el rector de CEUTEC, Marlon Brevé, si no recuerdo, ese es el nombre creo, Marlon Brevé. Y ahí contó él de que pues su ilusión era la academia, y estaba tan emocionado con estar donde estaba en ese momento, pero que pues por razones de la vida Dios le permitió la oportunidad de convertirse en embajador de Honduras en España. Pues
Yo me imagino que Marlon Brevé, al ir a la España, va a ir a promover la inversión, el buen nombre, el turismo y cuantas cosas más de Honduras, las mejores cosas de Honduras. Pues un embajador de Cristo lo que hace es anunciar las buenas nuevas de salvación. Es hablarle al mundo la verdad, presentarle el evangelio, hablarle de la eternidad. Eso es lo que hace un embajador. Así que espero que ese pequeño gráfico nos pueda dar nos pueda ilustrar un poco con claridad ese ciclo natural. Dios no quiere que seas únicamente creyente, sino que comiences a seguir a Jesucristo y convertirte en un discípulo hasta que seas un enviado, un embajador. Miren, esto es una verdad. Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. ¿Se imaginan ustedes un discípulo rezongón? Un discípulo que no lee lo que Dios pide de él y simplemente no toma la decisión de hacerlo. Mira, y esto parece podría parecer lo que te voy a decir un poco raro, pero inclusive podríamos hasta ser líderes de la iglesia y no estar siendo discípulos de Jesucristo. Porque el liderazgo no significa que tú estás siendo discípulo. El liderazgo es un área de servicio. Todo líder debería ser un discípulo, pero no siempre es así. Podría ser que yo esté siendo líder, o sea, tengo una posición, pero posiblemente no estoy siendo el discípulo que debería ser. Y las razones del por qué es lo que vamos a ver a continuación. Las realidades del discipulado. En primer lugar, la primera realidad del discipulado es que antes de hacer discípulos, yo tengo que ser uno. Antes de ir y convertirme en un discípulo, de hacer discípulos, yo tengo que ser un discípulo. Lucas 14, 25 al 27. Mucha gente seguía a Jesús. Por diferentes motivaciones, por diferentes razones, mucha gente seguía a Jesús. Jesús llegó un momento que se detuvo y les dijo: ustedes me siguen por la comida. Como vieron que el hombre multiplicaba los panes, los peces, ustedes me siguen por la comida, les dijo muchas veces. Los desafió a purificar sus motivaciones de por qué seguirlo. Mucha gente seguía a Jesús y entonces dice, él se volvió y les dijo: el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas. Esto es pesado, Señor. Esto es pesado. Son otras ligas. Pero es lo que es. Es lo que es. Esa primera parte de ese pasaje nos habla de algo. Si lo pudiéramos resumir en una frase, tendríamos que resumirlo con la frase: amor supremo por Jesucristo. Porque cuando Dios me dice a mí que si yo amo más a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, más que a Él, dice, no puedo ser su discípulo. Yo sé que esto no es fácil de asimilar. No es fácil de asimilar. Y continúa diciendo, e incluso más que a su propia vida, por si se había quedado por fuera. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Y dice el 27, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y eso nos habla de un estilo de vida. Un estilo de vida. El cristianismo no es teoría. El cristianismo bíblico no es teoría. El cristianismo bíblico tiene que haber evidencia en nuestra vida de que algo es diferente, de que somos diferentes, de que vivimos diferente, de que decidimos diferente, de que pensamos diferente, de que amamos diferente, que amamos por las decisiones correctas. O sea, tiene que haber ocurrido toda una revolución interna en nuestro ser. Tiene que haber evidencias de que somos verdaderamente discípulos. Y saben, la consistencia y la fuerza de esas evidencias
se ven en la forma en que las personas ven cómo vivimos nuestras vidas. Dice la Biblia que somos cartas, ¿qué? Leídas. ¿Verdad que lo conocemos? Somos cartas leídas. Las personas no conocen. ¿Han oído ustedes personas que en su entorno quizás que dicen, yo para ser cristiano como aquel, mejor no soy nada? Yo mejor me quedo tranquilo. Y no sale de la iglesia. Y pasa para arriba y para abajo con una Biblia. Pero para ser como ese es mejor, ¿no? Mira, dejó a aquella mujer, ahora anda con otra. O sea, esto es lo que Dios quiere para nosotros. La forma en que usamos nuestro tiempo, en cómo utilizamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro testimonio, toda nuestra vida en general. Tiene que ver con lo que creo, con lo que hago, con lo que vivo, con mi tiempo, con mis talentos, con mis recursos. Miren cómo es. La salvación es gratis. ¿Qué es gratis? ¿Qué es gratis? ¿Qué es gratis? ¿Ah? ¿Qué es gratis? ¿Sergio? ¿Ah? No, sí, pero ¿qué significa gratis? Un regalo. ¿Pagás cuando te dan algo? La salvación es gratis. Simplemente la salvación es porque Dios vio al hombre muerto, perdido, imposibilitado de redimirse a sí mismo, y Dios mismo se ofreció en la persona de su Hijo a ocupar nuestro lugar. Gratuitamente nos dio vida eterna. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratis, pero el discipulado tiene un precio. Tiene un precio. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. Muchas veces ese precio tiene que ver con mi comodidad, dejar mi comodidad. Muchas veces ese precio tiene que ver con mi egoísmo. Muchas veces ese precio tiene que ver con hábitos de pecado, patrones de comportamiento que están arraigados desde no sé cuándo, desde mi niñez posiblemente. Cosas que estoy amando más más que a mí mismo. Y que quizás son cosas destructivas en mi vida. Así que la primera realidad del discípulo es que antes de hacer discípulos, ¿qué dijimos? Yo debo de ser uno, convertirme en uno. La segunda realidad es, porque estamos hablando de convertirnos en esos discípulos y hacer el trabajo de esos discípulos y cómo hacerlo, es que además de ser yo uno antes de hacerlo, otros, es decidir subir esos creyentes que confiaron en Jesucristo para que el pescado no se pudra, subirlos ¿a dónde? Subirlos a mi barca. Estamos hablando vamos de pesca. Subirlos a mi barca, subirlos a tu barca. Lucas 19, el verso 1-8. Vamos a leer este texto. Dice: Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Cuánto medía Zaqueo? Un hombre pequeño de pequeña estatura, ¿verdad? Pero muy brillante. Un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, tenía el sartén por el mango el hombre. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero como no podía verlo porque era muy bajito, o sea, era chaparro, como yo, había mucha gente delante de él. Dice, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo: hey, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio que lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo después de la comida? Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, después de la comida, Zaqueo se levantó, o sea, después de ver, imagínense,
¿Cuánto tiempo dura una comida con tus amigos? Hoy almorzamos con los Raudales allá en Olanchito. Estuvimos anoche en la reunión de matrimonios allá. Y hoy almorzamos y estuvimos, yo creo que como casi las 3 horas en la mesa, hablando y hablando y hablando. Pues después de ese tiempo de hablar y de comer, Zaqueo se levanta y toma una decisión. El detonante de la decisión. ¿Y qué es lo que dice Zaqueo? Le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Bueno, algunos dicen que debió haber dicho: voy a dar la mitad a los pobres de todo lo que me he robado. Pero dice: voy a dar la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, no te hagas, Zaqueo, devolveré 4 veces más esa cantidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Cuando tú te dispones a subir a alguien a tu barca, tiene 2 implicaciones. La primera es abrir tu propia vida, ser conocido, mostrar tu vulnerabilidad para con esa persona. Y en segundo lugar, abrir tu casa. Mire, no hay nada más maravilloso y más milagroso y más cosas que puedan ocurrir cuando una persona se sienta a la mesa de tu comedor o en tu sala y comienzas a tener pláticas que realmente van a tener un eco en la eternidad. No simplemente pláticas vanas de quién fue mejor presidente, de qué partido es mejor, qué equipo es mejor, la economía. Eso es parte, hablamos de todo eso, pero hablar de aquellas cosas que realmente tienen un impacto en la eternidad. Imagínense, Jesús mismo le dice: Zaqueo, yo voy a ir. Ni siquiera está diciendo Zaqueo, ven a mi casa, sino yo voy a ir, Zaqueo, yo voy a ir. Jesús decide subirlo a su barca y el resultado es un cambio de estilo de vida. Un cambio de estilo de vida. De nuevo, esa frase la escuché una vez, no sé ni quién la dijo, pero se me quedó tan grabada que no he podido quitármela de mi cabeza. Y dice: nadie que haya tenido un encuentro genuino con Dios vuelve a ser el mismo. Nadie que llega a tener un encuentro personal con Dios, genuino, personal con Dios, vuelve a ser la misma persona. Y esto es lo que sucedió con Zaqueo. Zaqueo era un ladrón. Tal vez tú no eres ladrón, pero tal vez hay otras cosas en tu vida que te están impidiendo creer en Jesucristo o vivir para Jesucristo. Pero cuando alguien se determina a hacerse disponible y hacerse vulnerable y abre las puertas de su casa y recibe a una persona, esto es lo que comienza a suceder. El resultado de la visita de Jesús después de una buena cena y pláticas espirituales sobre Dios y sobre el reino de Dios es que Zaqueo decidió hacer un cambio en su estilo de vida. Solo pasó esto porque Jesús viene y lo sube a su barca. ¿Cómo lo haces? Lo dijimos. ¿Estás dispuesto a abrir tu vida? ¿Estás dispuesto a abrir tu casa? Ser amigos. Miren, aquí no se trata de que yo sé más que tú, no. Cuando nosotros, con nuestros discípulos que Dios nos ha dado, aprendemos juntos. De eso se trata la vida en Cristo, que aprendemos juntos. Algunos somos más rápidos para poner en práctica algunas cosas, otros no. Y aprendemos unos de otros. Pero tenemos que aprender a ser amigos, servir a las personas más allá del ministerio. Si vas a mi iglesia, sí, si no vas a mi iglesia, no. Servir a las personas indistintamente. Ustedes saben que por años nosotros hemos tenido la clínica Salud Total, hemos tenido los proyectos de Hogar Total que hemos construido, hasta se me olvida el número de casas. ¿Cuántas son, Emily? 119, 113 casas a lo largo de la vida de este proyecto. Los niños del CDI, que son como 93, 94 niños.
Y nosotros nunca hemos puesto condición para hacerle una casa a una persona, para traer a un niño al CDI o atenderlo en nuestra clínica, de que tiene que venir a la iglesia. Nunca hemos hecho eso. Somos mandados a amar como Dios nos amó a nosotros. Somos mandados a servir como Dios nos sirve a nosotros. Por último, dijimos de subirlos a nuestra barca. Mencionamos también el hecho de, antes de hacer, yo convertirme en uno. Pero lo tercero, la tercera realidad del discipulado es aprender, entrenarnos en usar las herramientas disponibles. Entrenarnos a usar las herramientas disponibles. No sé si sabes, pero como iglesia tenemos en nuestro movimiento, Gran Comisión, un set de 9 lecciones básicas sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el bautismo, sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, la doctrina básica. Y esas son herramientas que debemos de aprender a utilizarlas y están disponibles para cada uno de nosotros. Creo que tenemos inclusive la imagen, no sé si tenemos, están ahí en la página web de GCLA y ustedes pueden escanear eso y al escanearlo les va a aparecer, los va a dirigir a la página web donde están cada una de estas lecciones que les estoy mencionando. Nos entrenamos en hacer esas lecciones. Es tan enriquecedor cuando estamos ahí sentados y hablando y comenzamos a encontrar las respuestas a las preguntas de cada una de las lecciones. ¿Saben por qué me gustan estas lecciones? Porque las respuestas no están basadas en los pensamientos de alguien, sino que se responden las preguntas con los mismos versos bíblicos. Así que ahí no hay chance de manipular. Hay chance de manipular cuando yo te digo, mira, ahí lo que tenés que poner es tal cosa, porque yo creo que eso es lo que está diciendo. No, esa es la respuesta, no. El verso bíblico te responde la pregunta que está ahí. Y eso le da a la persona una seguridad y una profundidad en su fe y en su creencia sobre Jesucristo, sobre la Biblia, sobre la vida, sobre el Espíritu Santo, sobre la eternidad, sobre la iglesia, sobre tantas cosas que aprendemos ahí. Entonces, esa herramienta es importante. Quiero decirte, el discipulado no es llenar lecciones. No. No pienses que el discipulado, estás equivocado si crees que el discipulado es llenar lecciones. El discipulado, tal y como lo aprendemos en la Biblia, es transferencia de vida. La lección es una herramienta únicamente de acercamiento y que ayuda a la persona de movilizarla de un punto muerto, cuando el carro está en punto muerto, ponerlo en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, dependiendo. Incorporarse a los grupos, cuando ayudamos a la persona a que se incorpore a los grupos, parte de los grupos, cuando la persona se involucra en servir en un ministerio, descubre sus dones espirituales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo las habilidades que los dones? No es lo mismo. Las habilidades es el regalo, las habilidades naturales, destreza para los deportes, habilidad para las matemáticas, para la decoración, etcétera, etcétera, son el regalo que Dios te dio en tu nacimiento natural. Yo hubiese querido ser un Picasso, pero cuando me pongo a pintar, termino casi llorando porque me dejan los dibujos tan horribles. Dios no me dio ese regalo a mí, me dio otros. Pero los dones espirituales es algo que es el regalo que Dios le da a cada creyente en el momento de la conversión. ¿Cuándo es ese momento? En el momento que la persona confía en Jesucristo, Dios viene como un combo. Eres sellado con el Espíritu Santo y dice que Dios te da al menos un don espiritual. Un don espiritual. Discernimiento. Creo que vamos a tener que hablar de ese tema que es también importante. Entonces, incorporarse en los grupos, aprender a usar las herramientas de las lecciones, entrenarse en evangelismo. En el mes de marzo, si Dios lo permite, estamos planeando que en 2 domingos vamos a hacer entrenamiento de evangelismo disponible para todos los miembros de la iglesia para el mes de marzo. Ahora, escuchamos bastante hoy. Ya nos vamos de aquí, esta noche. Algunos ya están volados para irse a la cafetería.
Qué rico, ¿verdad? Al final ir a la cafetería. Dicen que hoy las baleadas están mejores. Están de miedo hoy las baleadas, y los pasteles, y las enchiladas. Ya vamos a ir allá. Mira, el asunto con nosotros muchas veces es que recibimos mucha información, pero ponemos poco en práctica. Tenemos que pasar de la teoría a la práctica, de la teoría a la acción. Hay personas que están ahí más cerca de lo que piensas, al lado, enfrente, atrás tuyo, cerca de ti, que están listas para que si tú te haces disponible y dices, quisieras que nos tomáramos un café y habláramos un poco más sobre la fe, habláramos un poco más sobre Dios, sobre la Biblia. Quedaría sorprendido, quedaría sorprendido. Entonces, no faltan personas que quieran, nos faltan personas que quieran trabajar en hacer, en aprender. Faltan personas que quieran trabajar en enseñar y modelar para otros. Eso es lo que hace falta. Convierte tu teoría en práctica. Ellos necesitan verte en acción. Ellos necesitan ver cómo vives tu vida en familia. Por eso es importante abrir las puertas de nuestra casa. Cómo vives tu vida en familia, cómo eres tan vulnerable, que dar a conocer, que conozcan tu fortaleza, aún tus debilidades. No solo las áreas fuertes, sino aún las áreas débiles. Es tiempo de recoger la red. Es tiempo de recoger la red. Comencé diciendo, con esto cierro, nosotros estamos viviendo la vida producto de que Dios es bueno. Nos bendice Dios de una manera más allá de lo que merecemos, ¿no es cierto? Y siempre estamos buscando que Dios esté presente en nuestras vidas y que Dios muestre su favor en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿qué tal si nosotros nos dispusiéramos un poquito a darle importancia a aquello que para Dios es importante? ¿Qué es importante? Las personas. Hagamos el trabajo. Dios te está dando hoy la invitación de hacer el trabajo. Y si estás hoy aquí y tú no tienes seguridad de dónde vas a pasar tu eternidad, hoy escuchaste de que necesitas la gracia de Dios en tu vida mostrada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si tú hoy quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, reconociendo que sin su perdón, sin su muerte en la cruz, no habría posibilidades de que una vez que mueras ir a una eternidad con Él, tal y como lo dice la Biblia, no sería posible si no fuera por esa muerte. Yo quisiera orar en este momento, si me acompañas a orar, y si tú quieres hacer esa oración, que lo puedas hacer. Puedes decirle ahí en tu mente las siguientes palabras. Señor, te doy gracias. Entiendo, Padre, que soy un pecador, tal y como tú lo llamas. Te digo, Jesús, creo en ti. Creo que moriste en esa cruz. Y creo que al morir en la cruz, lo hiciste para pagar todos los pecados pasados, presentes y futuros. Todo el pecado que me separaba de ti. Yo esta noche, Señor, confiando en ese sacrificio, creyendo en ese sacrificio, te digo, Jesús, perdóname. Te digo, Jesús, hoy yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús. La multiplicación solo es posible cuando mi amor por quienes no conocen al Señor es mayor que mi comodidad. Dios bendiga sus vidas. No te pierdas el próximo fin de semana.